Saludos, amigos y amigas, desde tu programa Videopolítica Los de Abajo, del Movimiento de Desarrollo Sostenible, MODES. Aquí, con nosotros, en esta oportunidad, contamos con la presencia de la antropóloga Tatiana Kawata Corrales. Un gusto y muy agradecida, Tatiana, por aceptar esta entrevista, en la cual vamos a conversar un poco lo que significa el rol del antropólogo en el Perú, en estos tiempos de violencia y de cambios que están pasando en el Perú. Gracias, Tatiana. Muy buenas noches. Gracias más bien por la invitación. También saludar a todos quienes nos pueden ver a través de la plataforma virtual. Es un gusto para mí estar presente y tal vez compartir y aportar algo desde nuestras experiencias y desde nuestros conocimientos. Muchas gracias. Sí, bueno, el tema es amplio. Voy a empezar leyendo la currícula más saltante de Tatiana. Es antropólogo de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, es investigadora etnográfica y ha desarrollado una serie de consultorías sobre planificación estratégica y desarrollo en varias empresas e instituciones del Estado. Aparte de eso, también es dirigente nacional del partido político Frente Amplio por la Justicia y Vida y Libertad. Tatiana, en el tema, la antropología. Hace muchos años, no sé si recordará, la esposa de un presidente, tuvimos la esposa de un presidente que era antropóloga, era creo que la señora Eliatá. Una carrera muy interesante que creo que a muchos nos gustaría saber en qué consiste. Bien, la antropología muchas veces, y me ha pasado incluso a mí cuando me presento, soy antropóloga, y nos confunden mucho con los arqueólogos, ¿no? Ustedes son los que escarban los restos, o ustedes son los que juntan huesitos, ¿no? Entonces, no hay un conocimiento real muchas veces y en muchas personas de lo que es la antropología. ¿Qué es la antropología? Es una ciencia social que netamente se enfoca en el estudio de la cultura. ¿Y qué es la cultura? Nos diremos, ¿no? Entonces, la cultura es todo lo que hace el ser humano. Pueden ser productos materiales, como son los artefactos, instrumentos, insumos, y también inmateriales, que son las normas, tradiciones y costumbres. Entonces, el antropólogo, por especialidad y por formación, está dedicado a estudiar la cultura de diferentes grupos humanos. Para nosotros, el ser humano es amplio, es holístico, tiene muchas características, y estas características pues van variando de región en región, de ciudad en ciudad, de país en país, hasta de barrio en barrio, ¿no? Entonces, el antropólogo que hace es estudiar esas características para darle para identificarlas, y de acuerdo a ello, y hoy en día, ya plantear y proyectar inclusive, digamos, propuestas que vayan a ir en beneficio del desarrollo de estos pueblos, ¿no? Entonces, el antropólogo es eso, es un especialista de la cultura. Sí. Entonces, Tatiana, tú sabes que tenemos un nuevo presidente y por tanto está proponiendo la creación del Ministerio de las Culturas. Ministerio de las Culturas. Hay quienes tienen sus opiniones. Pero es muy interesante porque nosotros hemos vivido de espaldas a nuestras culturas vivas. Hemos vivido de espaldas a nuestra cultura ancestral. Entonces, nosotros, en ese sentido, muchos nos calificamos como en defensores de la pluriculturalidad. ¿Qué opinas de aprovechando de estas circunstancias, qué opinas de la propuesta del presidente de la República de crear el Ministerio de las Culturas? A mí me parece muy interesante porque en principio ya nuestro presidente, al hablar en plural, hace referencia a que somos diferentes grupos culturales. Y es algo que a través de la historia en el Perú se ha querido negar o invisibilizar. Históricamente, nuestros pueblos y comunidades han estado relegados en los procesos de desarrollo, nunca han participado de los espacios de toma de decisiones, y el momento reivindicativo creo que ha llegado ahora. Es notorio cuando tenemos un premier de origen quechua y trata de expresarse en su idioma materno, pero recibe el rechazo, ¿no? Es como que la cultura o nuestros hermanos de Lima
o de, ni siquiera de muchos, tal vez incluso de provincias, muestran cómo estamos en otro espacio de poder. Es como que si el espacio de poder en el Perú se hubiera hecho solo para una clase social y específica. Y hoy en día estamos en un proceso reivindicativo de ello y de decir, un momento, el Perú no solo es Lima, ¿no? El Perú es diverso y existen muchas culturas, y por ahí también escuchaba cuestionamientos al premier y decir, pero él solo ha hablado en quechua. Y el quechua no es solo el quechua cusqueño, él también está haciendo un acto discriminatorio, ¿no es cierto? Entonces yo creo que una salida un poco en realidad tonta, porque lo principio nunca se debió rechazar algo que está constitucionalmente reconocido. Pero si bien es cierto, en la Constitución del 93 nos reconoce nuestros idiomas, nunca nos ha dado un espacio de poder y representación como tales. Y ahí la propuesta de hablar del Ministerio de las Culturas me parece muy correcto, porque eso también va a permitir la aplicación de políticas públicas orientadas a diferentes espacios y con diferentes, primero, instrumentos, con diferentes visiones, y también para diferentes resultados, porque no vamos a querer y no vamos a poder, y no hemos podido hasta ahora, pese a tener un Estado centralista, no vamos a poder uniformizar el Perú. El Perú es de naturaleza heterogénea, es un país diverso, multicultural, pluricultural, y por ello las políticas públicas también deben ser diversificadas, perdón. Solo así vamos a poder hablar también de políticas inclusivas y de un país o de un Estado inclusivo, ¿no? Claro, porque yo recuerdo en el año 2009, justamente un fatídico 5 de junio, hubo el conflicto donde dos poblaciones, dos culturas, la Wajún y la Huampi, podríamos decir, se sublevaron, porque se levantaron, porque protestaron contra dos decretos legislativos que el gobierno de esa época, creo que de García, había aprobado, en la cual se ignoraba a la población. En un decreto, en uno de ellos, este decreto ponía de que se podían vender los territorios de la SOGUN con tan solo la mitad de la participación, y en la otra simplemente el Estado lo podía hacer sin consulta previa a los pobladores de las comunidades nativas. Entonces, esto motivó que protestaran. Lamentablemente hubo muertos, lamentablemente, en las cuales yo recuerdo murieron 10 policías, muy triste porque creo que hubo el hijo, un policía no fue encontrado, un padre que sufrió durante muchos años el no encontrar a su hijo porque no lo encontraba, y daba mucha pena. Fue una pésima decisión, producto de ¿qué? De la falta de reconocer que en el Perú hay otras culturas, no solamente las que nos han enseñado, nos han traído de Europa, sino también nuestras culturas vivas que tenemos en el Perú. Y esto costó vidas, fueron decisiones políticas erradas, que costaron muertos, no solamente a las comunidades, sino también a la propia policía. O sea, al final la policía resulta ser maltratada, usada, desacreditada, simplemente porque le dieron órdenes en las cuales no había, al no reconocer estas poblaciones, había pésima decisión, y que al final tuvieron que retroceder, pero nadie va a solucionar, ni nadie va a hacer que las familias que perdieron seres queridos vuelvan a la vida. Y menos el señor, que nunca recuperaron el cadáver, porque creo que hasta la fecha no recuperó el cadáver. Y Sí, las comunidades fueron hechas en procesos de, dentro del Poder Judicial empapelados. sí, Entonces, es cierto. todo por Lamentable, político de gobierno. sí, lamentablemente en nuestro Perú, en nombre del famoso desarrollo o crecimiento económico, se han cometido muchas atrocidades en contra de comunidades campesinas y comunidades nativas, muchas veces inexistentes en el mapa del Estado y digamos, para el gobierno, hasta que se descubre que son zonas potenciales de algún recurso, generalmente extractivo, ¿no? Y ahí aparecen en el mapa. Y como nuestra Constitución nos dice que el Estado es dueño de los recursos, pues tratan de ingresar. Digo, en buena hora, las comunidades
si bien es cierto, no están protegidas en el Perú, porque el Estado en cualquier momento vulnera sus derechos, sí lo están a nivel internacional, ¿no? Y muchas veces se ha pasado y se ha pisoteado, por ejemplo, el Tratado de la OIT, a 169, la que protege sus territorios, les da derechos a las comunidades, y se ha vulnerado. Entonces, ¿por qué es importante, por ejemplo, profesionales de las ciencias sociales para evitar que se desencadene en una situación de conflicto y que muchas veces cuesta vidas? Porque el profesional de las ciencias sociales justamente está preparado para poder entrar en comunicación, en contacto y en entendimiento con estas comunidades, sin que ellos se sientan sometidos o vulnerados, ¿no? Porque si no queremos desencadenar en conflicto, lo primero es la comunicación. Y la comunicación no debe ir solamente a que ellos me entiendan y ellos acepten lo que yo les estoy diciendo. También tiene que ir a que nosotros los entendamos a ellos. Muchas comunidades tienen una visión diferente de lo que es el desarrollo, tienen una forma de vida diferente a la nuestra, y al ser pequeñas ellas incluso se cuidan mucho más, ¿no? Entre ellos hay un tipo de, digamos, una forma de comunidad, o sea, de común, de compartir, y que al verse vulnerados o amenazados pueden tener reacciones violentas. Lo hemos visto, como usted mencionaba, el caso de unas enfermeras que fueron asesinadas. También lo mismo pasó con los periodistas en Ushurajay en el tiempo del terrorismo. ¿Podemos acusar a estas poblaciones de defenderse ellos por sentirse vulnerados, vulnerables, o por sentirse amenazados en un estado ausente? Ojo, porque en muchas de estas comunidades no hay presencia del Estado. A las justas puede haber una institución educativa donde el profesor irá 2 días a la semana o 3 días a la semana. Habrá un centro de salud en el centro poblado y que va a visitarlos muy remotamente, pero más presencia del Estado no existe. Entonces, cuando el Estado va y los reprime, ellos van a tener que también defenderse. Y si no hay un momento previo de diálogo, no hay un momento de entendimiento, pues lo que va a desatar es lo que pasó en Bagua, lo que pasó en muchas comunidades, ¿no? Y que muchas veces cobra víctimas, y con ellos se van en muchas formas de pensar, muchas vidas, muchos conocimientos inclusive, y que el Estado no ha tenido ni siquiera la oportunidad de preservarlos, ni siquiera de escucharlos, ¿no? Claro, sí, es por eso que es importantísimo entender lo que también significa la interculturalidad, porque ¿qué es lo que pasa? Acá predomina mucho la cultura, digamos, europea, la que se nos ha enseñado desde pequeños, y justamente esos son los problemas que acarrean, los problemas de violencia que tenemos en el Perú, porque los problemas de violencia los tenemos por todos lados. Entonces se necesita realmente enfrentar la realidad, lo que tenemos en el Perú, y de acuerdo a eso nosotros desarrollar las políticas públicas, bueno, en este caso el gobierno. Y me parece a mí también muy interesante y positivo la propuesta. Claro, esto va a tener que modificarse, esperemos que el Parlamento lo entienda así. Hay todo un sustento de que por qué es importante el Ministerio de las Culturas, para que desde el Estado se empiece a trabajar para justamente promover la interculturalidad en la población. Vivo en el Callao, y si bien es cierto, hay ciudadanos que, digamos, chalacos, que usualmente el chalaco se le asocia con el descendiente del español, del italiano. El Callao también tiene población de producto de la migración. Y para desarrollar una política cultural, yo tengo que reconocer también esa realidad, la realidad de las personas que vienen del interior del país, que es la gran mayoría, y eso están en los asentamientos humanos, están en Huaycán, en varios sitios. O sea, no es la Lima o el Callao, que son minoría de personas, digamos, que tienen ascendientes europeos, vamos a poner. Bernoy, si me permites en eso, yo creo que si queremos tener un Estado respetuoso, también tenemos que reconocer a estas poblaciones. Los migrantes desarrollan una forma de vida y desarrollan una cultura.
Lo propio lo hacen los descendientes europeos, nuestros hermanos afroperuanos, ¿no? Ellos también son parte de ese complejo diverso que existe en el Perú. Y yo creo allí, escuchándote un poco hablar del Ministerio de las Culturas, en un proceso, esperemos que se dé un proceso constituyente, incluso ya se debe hablar de un país plurinacional. ¿Por qué? La multiculturalidad nos dice y nos hace referencia a que estamos en un espacio, en un país donde existen muchas culturas, diferentes culturas. La pluriculturalidad nos dice que estas diferentes culturas interactúan entre sí. Y eso ha sido históricamente. Ya John Moore en sus escritos nos decía, por ejemplo, cuando no existía la economía de mercado en las sociedades andinas, recurrían al trueque a través del control máximo de pisos ecológicos, ¿no? Las personas que habitaban en la costa llevaban productos, intercambiaban con los de la sierra y así podían, digamos, acrecentar sus recursos de subsistencia. Cuando hablamos, y esto es una interacción, y en la actualidad nuestras diferentes culturas no son culturas aisladas. Los quechuas interactuamos con los aymaras, con los españoles, etc. Cuando ya hablamos de plurinacionalidad, vamos ya a que estas poblaciones tengan incluso derechos políticos y de representación. Y eso es a lo que nos falta llegar en el Perú, ¿no es cierto? No hay una cuota indígena. Muchos discuten las políticas públicas para las poblaciones indígenas, para las comunidades campesinas, pero no hay un campesino que esté en el Congreso diciendo, estas son mis necesidades, estas son las circunstancias en las que nosotros existimos y necesitamos cambiar ciertas problemáticas que tenemos. No existe. Entonces, ¿qué tenemos en el Perú? Tenemos un gobierno que discute sobre poblaciones que no conoce, ¿no? Y poblaciones que recibimos políticas, mandatos de el gobierno, de el Estado, que no entendemos también. Y ahí es importante, inclusive, y en un tema que plantearon, por ejemplo, en el tema de políticas públicas, la transversalización del enfoque intercultural en el Estado. ¿Se avanzó en algo en educación? Sí, a través de la educación intercultural bilingüe. ¿Nos falta y tenemos que trabajar en otros espacios? Por supuesto que sí. En la salud, por ejemplo, la salud intercultural, que debería ir no solo a que, por ejemplo, se permita la práctica de medicina tradicional, que debería ser investigada y estudiada por las universidades promovidas desde el Estado, sino también para que los profesionales en diferentes instancias tengan que por lo menos tener conocimiento básico de los idiomas o dialectos donde trabajan. Yo he visto, y por experiencia propia puedo decir, de la marginación y discriminación que a veces sufren nuestras hermanas, por ejemplo, al dar a luz por parte de las obstetras. Y a veces ni siquiera podemos comunicarnos, ¿no? No podemos expresarnos porque no nos sentimos entendidas ni comprendidas. Otro, en el Poder Judicial, ¿tiene que ver un enfoque intercultural? Por supuesto que sí. No olvidemos que nuestras hermanas que están en el proceso y han denunciado a Alberto Fujimori por el tema de las esterilizaciones forzadas, hasta el día de hoy no encuentran justicia. Y en los procesos y en los juicios donde van, simplemente se cancela porque no hay traductores y no les entienden. ¿Eso acaso no es violencia? Es violencia. Entonces, el enfoque intercultural debe ser transversal en todas las políticas públicas del gobierno. Eso considero más en un país tan diverso como el Perú, no solo diverso a nivel cultural, diverso a nivel también de clases sociales, y si queremos entendernos, si queremos empujar el carro, ¿cómo se planteaba? Unidad en la diversidad, ¿no? La unidad de nuestro objetivo es nuestro Perú, pero ese Perú tiene que empezar primero a reconocer la diversidad y luego trabajar con la diversidad. Y ahí va a ser fundamental el trabajo que haga el Ministerio de las Culturas. Y también me parece interesante el papel que está haciendo en este momento las autoridades electas como el presidente y el premier, que por lo menos ya han hecho visible y se discuta la existencia de ese Perú que no se ha querido ver en Lima, ¿no? Donde tantos años se ha invisibilizado.
Sí, y que se hizo sentir en estas elecciones, porque no solamente el ministro y el presidente son producto de de la presencia que hicieron desde el interior del país, porque los 8 millones, la mayoría eran del interior del país. Eso es innegable. Entonces es una realidad en que la propia población se pronunció. Entonces, y da gusto que realmente el presidente lo asuma. Ahora, lógicamente eso tiene su proceso, lamentablemente tenemos un gobierno que ha iniciado las etapas para todos hacer una serie de cambios. El problema es el Parlamento. Pero tenemos que hacer entender al Parlamento que el Perú no es el Perú en el cual ellos viven o en el mundo de ellos, que es Lima y tan solo un grupo social en unas pequeñas zonas geográficas. El Perú es Cajamarca, es Cusco, es las zonas de, de las zonas donde están nuestras comunidades, Aguajún, Huampis, varias comunidades, también están Independencia, está Huecán, o sea, el Perú no es Miraflores, no es San Isidro, no, pues ellos tienen que entender eso, no es La Molina. Entonces, esos son cambios y realidades que ellos deben también asumir y entender. Entonces, Tatiana, eso es muy interesante sobre el rol del antropólogo y lo que podría ser en estos tiempos de conflictos que se pueden solucionar, asumiendo esta realidad. Yo recuerdo que ahorita hace poco, en la Asamblea Constituyente que ha habido en Chile, que se está desarrollando, han ido representantes de los mapuches. Eso es muy interesante porque en realidad si nosotros nos ponemos a pensar en el pasado, y ya creo que muchos investigadores se lo están dando a conocer, ha habido mucho abuso, muchos se han aplastado. Y yo siempre digo, ¿no? Esos 4 millones de ciudadanos no pobladores, que han mantenido en vigencia nuestros idiomas, que no solamente es el español, sino es el quechua, el aymara, es realmente expresión de rebeldía de personas que no han dejado no se han dejado avasallar. Son 500 años, no se han dejado avasallar. Y da gusto que en estos tiempos ellos hayan decidido que el Perú cambie. El Perú cambie porque no puede estar divorciado de la diversidad que hay en el país. Sí, no olvidemos que es una muestra de resistencia, porque lo que se ha querido en el Perú en el tiempo de la colonia es eliminar nuestra cultura, eliminar nuestro idioma. Y ha resistido ese proceso, ha resistido a los procesos de inquisición en las zonas andinas, han resistido al periodo de gamonalismo que ha sido también muy fuerte y ha sido muy brutal con nuestras comunidades, han resistido ese periodo. Y yo siempre lo he dicho, los levantamientos se hicieron en los Andes. Al cumplir los 100 años de independencia, se sublevaron muchas comunidades en el sur peruano para poner fin a este sistema de gamonalismo. Y a 200 años de la independencia, es el sur peruano donde se origina esta corriente que coloca por primera vez a un presidente claramente, digamos, oriundo, ¿no? de nuestro Perú, que seguramente no la va a tener fácil, porque aquí ya hay grupos de poder, hay un sistema establecido, pero por lo menos debe sembrar los cimientos de cambio en el que los peruanos tengamos que reconocernos, autorreconocernos en diversidad. Y diversidad también, y allí también quiero decir, implica también reconocer que estos hermanos de Miraflores, de San Isidro, también son nuestros hermanos, ¿no? Claro. Que han sido educados tal vez con otras formas de ver la vida, pero que son peruanos y que nosotros los vamos a respetar, pero también hemos llegado para exigir que nos respeten. Y ese debe ser, creo, el mensaje, y así debemos encaminar un Perú
un Perú inclusivo, pluricultural, esperemos que plurinacional en la discusión de una nueva asamblea y donde estén presentes todas las diversidades en esa nueva asamblea constituyente que redacte tal vez una nueva constitución para nuestro Perú, ¿no? Es necesario tener representación. Es como cuando hablamos de mujeres y lo discutan puro varones. Sí, Y ha pasado, ya ha pasado, ¿no? Pero es momento de que así como las mujeres nos estamos empoderando en espacios políticos, también tengan que hacerlo nuestras comunidades originarias, ¿no? claro, justo me has sumado sobre las mujeres. Nosotros acá somos dos mujeres. Eh, yo de la costa, tú del interior del país, tú más joven, yo un poquito más mayor, pero con experiencias y con visiones como mujeres. Saliendo un poquito del tema, mucho se critica o mucho se cuestiona por qué la mujer no participa. Hay muchas razones. En unas es el paternalismo, el machismo, hay el enfoque del clasismo, de que en realidad la mujer por una cuestión de clase se le ha usado. Pero tu opinión, Tatiana, sobre el rol que en este momento nosotras las mujeres estamos desempeñando y podemos desempeñar mucho más en estos tiempos. Sin duda, que una mujer esté en los espacios políticos y más aún en los espacios de toma de decisión, en los espacios de poder, ha sido una lucha constante. La mujer se dice que sufre violencia de género, de clase y de etnia. Si tú eres, por ser mujer, puedes tener una limitación a encontrar un espacio de poder donde puedas estar. Si encima eres pobre, las posibilidades se reducen mucho más. Y sobre eso eres de una comunidad originaria, pues mucho más. Los espacios se te van cerrando, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento en el que ya ha habido grandes conquistas, por ejemplo, la ley de paridad y alternancia, que hace necesario que los partidos mismos involucren a más mujeres en sus instancias para prepararlas, para que podamos asumir. Pero también es una lucha cultural, hablando de culturas. Hace poco el tema digamos, del tema de género, no es una lucha solamente social para las mujeres, también es cultural, y hablando de culturas en lo que estamos tocando, ¿no? El premier hace algunos días vi en una entrevista donde le dieron duro, y él hablaba, por ejemplo, que las mujeres, antes de hacer una denuncia, piensen en su padre, en su hermano, ¿no? Y esta expresión yo la escucho con mucha, digamos, mucha frecuencia en la zona andina. Entonces, el premier no hace esta expresión por ser misógino o machista, es porque se ha formado dentro de ese espacio cultural. Y yo incluso hasta a mi propia madre muchas veces le he escuchado decir, nunca hagas eso porque te puede, digamos, para la cosmovisión andina, todo es recíproco, todo da vueltas, todo es circular, ¿no? Entonces, cuando quieras hacer algo y sabes que le puedes hacer daño, piensa antes porque también ese daño te puede regresar. En ese sentido lo dijo el premier, ¿no? O sea, antes de que las mujeres hagan esto, piensen, pero no, como no lo Okay. entendemos, no entendemos el enfoque ni las circunstancias que lo dijo, pues recibió ciertas críticas por misógino, machista, etcétera. Entonces, con esto no digo que los conceptos culturales que tengamos sean buenos, pero lo que sí debemos de hacer es decir, perfecto, no todos pensamos igual respecto, por ejemplo, a lo que es género. Y si queremos cambiar, cambiemos primero acercándonos y entendiendo qué es lo que quieren decir. Y si está mal, pues empecemos con un trabajo para que podamos cambiar esos tipos de pensamiento, ¿no? Pero si lo que vamos a hacer es como lo que ocurre desde los medios de comunicación, y decir y chancar y golpear, lo que vamos a generar más bien es una resistencia. Y que en el momento que ellos nos sugieran algo, no lo vamos a aceptar. Claro. Entonces, eso es lo que creo que no se está entendiendo desde Lima y que los medios de comunicación están jugando un rol, pero no un rol conciliador ni inclusivo, sino lo que está haciendo más bien es endurecer la resistencia que tienen los ciudadanos que se sienten representados
por el premier y por sus discursos, ¿no? Claro. Y eso es importante porque en realidad todos queremos, bueno, la mayoría, queremos que el Perú progrese, queremos paz social. Claro, no vamos a tampoco estar pedir, vamos a estar en el paraíso, pero sí necesitamos como país, después de todo esto que hemos pasado y que está poco a poco pasando sobre esta pandemia, en donde la gran mayoría de peruanos están en toda una mortificación por cómo está la situación económicamente del país, y eso se traduce también en lo social, porque no solamente es lo económico, también lo social, en los hogares, la desesperación de las familias, eso endurece la violencia, y usualmente, ¿quiénes son los que sufren la violencia más? Son los niños, las mujeres y los ancianos. Entonces, no puede haber pues un Congreso tan obstruccionista, tan ciego ante una realidad tan evidente. O sea, y es importante porque lo que tú enfocas es justamente eso, ¿no? Una visión desde la diversidad, desde entender a la población, al que no nació en Lima, al que no nació o no ha tenido un hogar propiamente vamos a suponer, en Magdalena, o una formación de Jesús María, sino en el Cusco, o sea, en una zona de campo, de padres muy sencillos, que hablan en el quechua, que no escriben. Entonces, son realidades, y eso es algo que se tiene que entender para poder convivir los peruanos en esta diversidad que tenemos, y que también es una riqueza, porque es también valioso. Esa diversidad a nosotros nos hace ser, digamos, en propuesta hasta económica, con muchas mejores posibilidades. O sea, no somos de una sola, sino somos de varias. Y eso Sí, económicamente se puede manejar hacia mirándole el punto de vista económico a toda una propuesta económica para el país que beneficie a la población. Diversidad cultural. Hay otros países que tan solo tienen una o dos, nosotros tenemos varias. Entonces, eso es sí, una riqueza. sí, Jesús, justo quería comentarte algo, que cuando hablamos de diversidad, la riqueza no solo es a nivel, digamos, de ver lo colorido que es en las expresiones culturales, ¿no? En las tradiciones, en las danzas, en la música, sino que también tenemos la riqueza de conocimiento. Porque si estas comunidades, estas sociedades han logrado subsistir a lo largo de la historia, es porque han podido resolver sus necesidades. ¿Y en base a qué? A conocimiento que han ido adquiriendo en el proceso de su desarrollo. Entonces, un ejemplo, hoy en día está de moda a causa de la crisis climática que tenemos, el tema de la agroecología. Y nos presentan estudios fabulosos de cómo debe ser el manejo de los recursos, por ejemplo, de la tierra para poder producir, por ejemplo, la papa, ¿no? Y hacen un manejo primero de los tiempos, del espacio y de los recursos, por ejemplo, el abono orgánico, la rotación de cultivos, la rotación de suelos. Y ese conocimiento en el Perú lo tenemos pues ancestralmente, desde los primeros, desde el imperio inca, incluso tal vez desde mucho más antes, ese desarrollo en cuanto a las técnicas de la agroecología. Pero en Europa lo presentan como una gran novedad, ¿no? Porque ellos vienen, nos estudian y wow, están descubriendo, ¿no? Pero nosotros no nos damos cuenta que nuestras formas de vida son un conocimiento ya hecho y que puede contribuir al desarrollo. Hoy en día está de moda lo que es los productos orgánicos. ¿Por qué? Porque hacen que reforcemos nuestro sistema de salud, nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, ¿cuánto más podrían aportar otras comunidades que tienen conocimientos de medicina, que tienen conocimientos, por ejemplo, de agricultura, de domesticación de ciertas plantas? O sea, hay mucho por descubrir, pero creo que nunca nos hemos enfocado en eso. Tenemos las universidades que no hacen investigación, y yo creo que sí, que también tenemos que ver esa diversidad de conocimientos que hay en el Perú y rescatarlas y que puedan aportar a nuestro propio crecimiento y que el Perú pueda ofrecer algo, ¿no? Porque siempre tenemos que traer y consumir cuando aquí también se puede producir y dar y vender y ofrecer al mundo, ¿no? Claro. Muy interesante, Tatiana, tu visión como mujer joven que participa también en política.
y sobre cómo podemos hacer nosotras las mujeres en el Perú, lo que podemos contribuir. Em, eh, Jesús, el tema de las mujeres, y yo creo que me pongo a pensar y pasa más por un tema de educación, creo yo. Necesitamos inculcar a nuestros niños, porque muchas veces, a veces en los antropólogos o la discusión en las ciencias sociales es cómo cambiar una sociedad, ¿no? Y hay teorías que te dicen que cambiar a nuestros padres, difícil, ¿no? Cambiarnos nosotros ya con hábitos adquiridos, con ciertas prácticas adquiridas, un poco complicado. Se puede, pero no lo vas a hacer girar todo en 360 grados, ¿no? Pero los niños que están empezando su proceso de socialización, que pueden crecer con otros patrones de conducta, creo que debe ser nuestro enfoque, ¿no? Queremos cambiar la sociedad y con ellos vamos a cambiar, queremos que ellos cambien los esquemas que nosotros tenemos metidos en la cabeza. Y para hablar, digamos, de una participación y desarrollo pleno de la mujer en espacios políticos, por ejemplo, yo creo que pasa por tener peruanos y peruanas que ambos asuman, por ejemplo, el tema de la maternidad y la crianza de los hijos, que yo considero uno de los factores que hace que muchas mujeres no ingresen en política, porque ya tenemos una carga laboral, una carga doméstica y la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos, que nos dicen es natural. Natural es tener el hijo, pero la asignación para la crianza, la distribución de tiempos, la asignación de roles, eso ya es, digamos, construido por la sociedad, ¿no? Y en la que nos dice, tú como mujer tienes que hacerte cargo de la crianza mientras el hombre va a trabajar. En la medida en que no cambiemos esos patrones y no nos apoyemos en la pareja, entre ambos, nos distribuyamos responsabilidades equitativamente, siempre la mujer va a estar en desventaja, porque incluso a veces sentimos culpa al momento de encargar a nuestro hijo que nos los cuida alguien y nos dice, oye, pero si tú tienes tu hijo pequeño, ¿y cómo haces para estar acá? Hasta te sientes culpable, ¿no? Porque sientes que estás dejándolo a tu hijo. porque de alguna manera la Cuando, sociedad también te cuestiona. exacto, yo lo he pasado por experiencia propia, a veces lo digo, y las mujeres tenemos que hacer un doble esfuerzo. Yo participé en un proceso electoral y porque tenía a mis hijos yo tenía que ir, pero tenía que volver, sí o sí, ¿no? Pero si el caso fuera de un varón, no, él tiene la libertad porque mi hijo está con su mamá. Entonces, no hay esas. Exacto, y muchas veces los que juega un rol importante es la misma sociedad, porque es la sociedad la que te sanciona, la que te cuestiona, inclusive a veces le quita valor a tu participación política porque creen que el tema de ser mujer, primero deberías darle prioridad a otras cosas, ¿no? Y generalmente es el tema doméstico. Yo creo que esas cosas pueden cambiar en la medida que cambiemos nuestra forma de pensar, pero eso a través de la educación. Yo creo que la educación ahí juega un rol importantísimo ya hemos cambiado mucho, hemos avanzado mucho, pero creo que no lo suficiente para que las mujeres tengan una realización plena y sin tener pues atrás una mochila, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en la maternidad, la maternidad debe ser asumida por ambas partes. Escuchaba, por ejemplo, decir en el tema laboral, ¿no? La licencia por maternidad, 3 meses o 6 meses. Al papá le dan 10 días. Entonces, ¿qué le estás diciendo al empresario? Contrata a un varón, porque al varón le vas a tener que dar 10 días, ¿no? Por ley. Pero si contratas a la mujer, vas a perder ¿cuántos meses? Entonces, en perjuicio de quién va ese tipo de políticas es de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas yo creo que como sociedad y como Estado uno implementarlo desde las políticas públicas y como sociedad nos toca interiorizarlo, ir compartiendo, ir también organizándonos como mujeres, mostrar nuestras necesidades, dar nuestras demandas y en función a ello también buscar soluciones, ¿no? No se trata de pelearnos con los varones, pero sí también que nuestro desarrollo vaya de la mano con el de ellos, ¿no? Y eso lamentablemente en nuestro Perú creo que falta un poco de trabajo, somos un país machista, en muchas zonas y muchas de las comunidades, incluso de las que hablamos, tienen un sistema patriarcal aún, son cosas que se tienen que trabajar, ¿no?
pero no a base de imposición, sino a base de diálogo, de una constante comunicación. Claro, y nosotras mismas también. Eh, Aunque nos cuestionen, nos digan, nos minimicen, por ahí nos jueguen sucio, pero tenemos que seguir luchando. O sea, lo importante es que estamos dejándole, como dice, avances para las nuevas generaciones, las que nos siguen atrás. Y eso sí me gusta hacerlo y resaltarlo, porque no es solamente por nosotras, sino por las generaciones de mujeres jóvenes, porque en realidad ha habido mucho maltrato, hay hasta ahorita, con esta pandemia, son las mujeres las que están pasando los malos momentos, porque al final los hombres, no todos, pero hay un grueso sector que va de la responsabilidad, no, tú ve con lo que haces. Y en realidad, pues, son las mujeres las que están soportando en estos momentos, inclusive hasta la violencia. Exacto, se habla de la otra pandemia, ¿no? Y es eso, es la violencia contra la mujer, muchas obligadas a convivir con el agresor. Tenemos a veces un Estado que no garantiza y ahí también tenemos que trabajar mucho el enfoque también intercultural y el enfoque de género, de cómo las instancias de protección y de resguardo a la mujer tengan que recibir las denuncias, ¿no? Muchas veces vienen de sufrir un maltrato y sufren otro en la comisaría. Sí. ¿No? Por parte de los policías. Entonces, uno puede ser que no se, les hablan en quechua y el otro no le entiende, entonces se tiene que reprimir o el otro le cuestiona y ¿estás segura que vas a denunciar? Esa pregunta yo la he escuchado miles de veces, ¿no? ¿Estás segura? Porque después te arrepientes, o sea, no te dan ni la seguridad de sentirte protegida. Son cosas que se tiene que trabajar, esperamos que desde el Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio de la Mujer, pues se tenga que poner énfasis en políticas públicas con enfoque intercultural y enfoque de género, porque necesitamos proteger a nuestras mujeres, ¿no? Claro, Necesitamos proteger a nuestras hijas. claro, y nosotras mismas, dentro del espacio donde estamos, empujar el tema. Exacto. Y es un gusto, gracias Tatiana, ha sido un gusto poder conversar contigo, tratar temas tan interesantes desde tu propia formación académica hasta tu propia condición de mujer, porque en realidad hay que alentar eso. Yo como mujer me da gusto poder hablar contigo sobre política, las políticas públicas, los problemas que tenemos en el Perú, no que una cuestión de que los hombres son los que manejan este tipo de conversaciones, sino nosotros también las mujeres. Y es importante porque tiene que haber no solamente la participación de los hombres en la política, sino también las mujeres. Un día tendremos una presidenta del Perú, pero por elecciones, pero sin tener, ser la hija de, la fulana de, sino que sea una mujer que salga desde abajo, una mujer que se gane su espacio, no sea simplemente la hija de un millonario, o como lo que pasa, esa es la realidad. La gran mayoría de personas son mujeres, digamos, dentro de la política, o son la hija de, la sobrina de, la fulana de, y es de. Entonces, Sí. acá lo que tenemos que lograr es que una mujer salga por sus propios méritos, producto de todo un trabajo político. Eso es algo que sí yo, el respeto que nos ganamos no es porque lo hayan hecho porque, o lo hayan comprado, o me lo hayan hecho así, bueno, es porque es familia de. No, no porque Sí, uno... además, Jesús, yo creo que las mujeres no estamos pidiendo que nos regalen un sitio, nos los estamos ganando Claro, y lo único que pedimos es que haya igualdad de condiciones para poder competir y participar. Y no solo de las condiciones de decirte, ya, pues pon 3 mujeres y 3 varones. No, las condiciones tienen que ser las condiciones sociales, también tienen que ser iguales, las condiciones económicas. Y para eso es el trabajo que tenemos que hacer y lograr, ¿no? Y por otro lado, como tú lo decías, las mujeres también tenemos que ganarnos esa representación, no por ser mujeres, pues somos no olvidemos que tenemos una Keiko enfrente, no olvidemos que tenemos una Nadine que tal vez nos han decepcionado la representación que pudieron tener como mujeres, ¿no? Y hay temas que ya, digamos, van más allá del género y son males que tenemos que combatir, como es la corrupción. Y yo creo que allí tenemos un trabajo y tenemos que unirnos
para que más mujeres estén en política, para que más mujeres estén en espacios de participación y sobre todo en espacios de decisión. Esa es una tarea que tenemos, Jesús, y encantado y agradecerte más bien por brindarme también aquí un pequeño espacio de diálogo y estar también siempre cerca tal vez de la gente que nos puede escuchar, ¿no? Gracias a ti, Tatiana. Un gusto haberte escuchado. Acá los amigos, como ustedes verán, nosotros nos interesa que ustedes reflexionen y escuchar las voces, en este caso de Tatiana, una especialista en su carrera, pero a la vez político, da su opinión y para que tú reflexiones y podamos, como nación, empujar el país al desarrollo que creo que todos aspiramos, a un Perú mejor, a un buen vivir. Últimas palabras, Tatiana. Nada, decirles en principio muchas gracias por vuestra atención. Sigamos trabajando juntos, sigamos buscando ese Perú diverso pero unido, unidad en la diversidad, así tiene que ser. Y nada, tenemos una utopía y es el buen vivir. Nosotros, ese es nuestro guía por el que vamos a caminar y ahí tienen mucho que aportar nuestras comunidades campesinas, comunidades nativas, nuestras poblaciones afrodescendientes, etcétera, ¿no? Y tenemos que trabajar todas juntas y juntos, porque el Perú es de todos. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias a todos y ya tendremos otra oportunidad de vernos. Bien, amigos, esta ha sido nuestra presentación. Hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos de ustedes. Gracias, Tatiana. A ustedes queda la reflexión sobre la problemática que hemos tratado. Tema muy interesante. Un gusto. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.